la sesión de la tarde con la ponencia Escrituras del exilio en Colombia hacia una biblioteca del exilio, años 60 y 80, a cargo de Alberto Bejarano Hernández. Alberto es profesional en ciencia política y posee un doctorado en filosofía de la Universidad París 8. Además cuenta con 2 maestrías, una en filosofía y otra en estudios latinoamericanos. Actualmente ejerce como director de la línea de investigación en literatura comparada del Instituto Caro Cuervo. Ha tenido el honor de ser profesor en distinguidas universidades de Colombia y de ser profesor visitante en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Sus áreas principales de trabajo e investigación abarcan la literatura comparada, artes contemporáneas, la filosofía francesa contemporánea, la literatura hispanoamericana y portuguesa y la literatura colombiana. En esta ocasión moderará la presentación Carmen Elisa Acosta Peñalosa, a quien le doy la palabra. Bien, buenas tardes. Quiero aprovechar este momento para agradecerles a quienes están organizando este evento, la velocidad, no sé cómo hicieron para cambiar todas las condiciones, entonces quería dar ese agradecimiento, no solo a nombre mío, sino probablemente de todo el grupo. También quería señalar que para mí es un gusto acompañar en esta presentación a Alberto, que lo conozco de hace tiempo, y somos más amigos y compartimos más las investigaciones y las preguntas de manera reciente. Entonces, le damos la palabra a Alberto. Bueno, muchas gracias. Este es un estilo más de rapero con el micrófono, pero bueno, hace parte del exilio, ¿no? Esto, así como paisaje sonoro en la ponencia del profesor Medófilo, muchedumbres con las papas, pues acá por eso mismo yo le pedí a Darío, la organización, que nos exiliáramos de la universidad al hotel, para que nos sintiéramos más en esa escena nómada. Bueno, muchas gracias de nuevo a Darío, a todo el equipo de la Universidad del Valle, a todo el equipo técnico. Y bueno, siendo las 3:22, entonces voy a tratar de leer y de ceñirme mucho al tiempo. Esta ponencia la he ubicado en el eje número 8, la madurez literaria a la generación del medio siglo, aunque yo la pondría como un 8A o como un 11, que podría ser algo así como un eje exilios y otras aflicciones. En el caso argentino de Noé Gittrich lo llamaron aflicciones, y hablando ayer con Darío le sugería que podríamos tomar ciertos títulos literarios, ¿no? Por ejemplo de Roberto Burgos, como Gozos y Desvelos, algo así. Inicio con este epígrafe de la poeta Maruja Vieira, que murió hace poco. Tiene este verso sobre el exilio. 20 años de exilio, amor mío, 20 años sin patria. Nuestro enfoque se sustenta en el itinerario de la literatura comparada contemporánea, en tensión con la filosofía francesa, como un diálogo entre culturas, lenguas y territorios simbólicos, que nos permiten propiciar o sugerir un contraste de miradas entre lo uno y lo otro, de lo que creemos propio o lo que creemos extranjero. Hablamos y hablaremos en parte del desarraigo de algunos de los escritores colombianos, debido en parte a la violencia, en el caso contemporáneo, iniciada en 1964, según la fecha que propone el informe de la Comisión de la Verdad del año 2022. Indagamos por la mirada interior, y de ahí la portada que está de fondo, que llegaré a esto al final, del escritor y pensador colombiano Freddy Telles, hace más de casi 50 años fuera de Colombia, en muchas formas, la ciudad interior, incluso la imagen de su primera edición. Indagamos por la mirada interior de escritores colombianos y escritoras, de la generación en parte llamada generación del estado de sitio, entre los años 60 y 80. Nos inspiramos, por un lado, en los trabajos tempranos del propio Noé Gittrich, él mismo en medio de la dictadura de Argentina y él mismo en el exilio en 1977. Sobre todo esta pequeña sugerencia que él da en el texto de Un símil. Cito: ¿se puede reformular una nueva historia de la literatura? Resistir el embate de lo extrínseco y de lo intrínseco que la secó
e hizo superficiales y perecederas. Fin de la cita. Yo atrevidamente le agregaría una pregunta, ¿no? Él lo pone como una afirmación, se puede reformular. Yo lo pondría realmente como una pregunta, ¿no? ¿En qué términos, un poco como decía Juan Manuel ayer o antier, en qué condiciones de posibilidad se puede plantear esa pregunta de una reformulación de esta historia de la literatura? También nos apoyamos en la mirada latinoamericana sobre la concepción de escrituras del exilio de la crítica argentina Adriana Bocchino. También es algo en lo que yo estoy discutiendo conmigo mismo desde hace un tiempo, hasta qué punto esta idea de la biblioteca del exilio será una biblioteca de escritores y escritoras del exilio, o más bien una biblioteca de escrituras, para llevar un sentido mucho más amplio. Dice Adriana Bocchino: la escritura podría ser un sentido para ciertos exilios, como el exilio en sentido de ciertas escrituras. A la inversa del viaje de aventuras, donde todo, aún y sobre todo lo por conocer, tiene sentido, el exilio lo que hace es mostrar el cómo sí. El elemento paradójico constituye el sinsentido en relación interior con el sentido. Ello es lo que se despliega en la escritura. La frontera, que hablaba mucho hoy Carmen Elisa, la frontera, el exilio, no sería una separación, sino el elemento de la articulación. Y el sentido es lo que sucede a los sujetos en exilio. Y lo que insiste en las proposiciones, escrituras de exilio como en un espejo. Fin de la cita. Entonces, así como hablaba Carmen Elisa hoy de territorio de la escritura y escrituras del territorio, sería ver el exilio no solamente como un desgarramiento de una pérdida del país natal, sino también el exilio como una posibilidad, por paradójica que parezca, de articulación con otras lenguas, de articulación con otros territorios y demás. Nuestra propuesta dialoga con el informe Hay futuros y hay verdad 2022 de la Comisión de la Verdad, específicamente con el tomo Colombia fuera de Colombia, las verdades del exilio. Debido a que, cito el informe en la página 75, el tomo de La Colombia fuera de Colombia, cito: visibilizar el impacto del exilio y reconocer el daño colectivo que ha supuesto, tanto para las personas que tuvieron que salir del país, como para las que se quedaron. Reconocer que la escritura literaria ha servido para la expresión del tránsito del dolor a la reconstrucción de una vida después del exilio. Fin de la cita. Entonces aquí hay otro punto interesante, y es: el daño no está solamente en el que se fue, sino en los que se quedaron también. No es solamente el que pierde un país, sino en los que se quedan, familia, amigos y demás. Y por otro lado, en la página 432 se hace el reconocimiento del lugar de la escritura literaria para narrar el exilio. Ahora bien, obviamente el trabajo de la Comisión de la Verdad fue un trabajo intenso de escucha de comunidades, de colombianos expatriados de muchas maneras, pero no es un tomo sobre la escritura y no es un tomo sobre escritores. Justamente eso es lo que yo estoy tratando de proponer, tratar de generar o impulsar una biblioteca de escritores y escritoras del exilio. Los estudios de Walter Benjamin sobre el exilio son otro punto de partida. Entonces uno es el político, el jurídico, el otro sería el teórico, el filosófico. Benjamin definía esta categoría como un lugar y un no lugar, en el que se entrelazan las tragedias personales y colectivas, y a la vez surgen nuevas posibilidades entre culturas e individuos que en muchos casos pueden ser inusitadas o incluso insólitas. Para Benjamin, cito: articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Fin de la cita. Repensar el concepto de exilio supone ir más allá de una dimensión puramente política, de las causas que lo produjeron en grupos o individuos particulares, para concentrarnos más, y esta es la parte pues justamente más literaria, en los efectos del exilio, en los efectos paradójicos del exilio en las escrituras, que pueden generar y generan mutaciones en la vida de una comunidad o de una persona. En un primer momento se podría suponer que la consecuencia inmediata, muchas veces irreparable, del exilio sería la escisión con el país natal, la pérdida del vínculo original con una patria. Sin embargo, por ejemplo, para Edward Said, en su libro clásico Reflexiones sobre el exilio,
se trata no solamente de una pérdida, sino él lo plantea en términos de una grieta. Y la grieta justamente es otra figura, que es como el umbral, algo que está en medio de diferentes realidades, no es solamente una pérdida, por más que lo sea, por supuesto. Y decía Edward Said, el exilio es una grieta imposible de cicatrizar, impuesta entre un ser humano, su lugar natal, el yo y su verdadero hogar. Fin de la cita. Repensar el exilio en las literaturas colombianas enfatiza un plural en tránsito, al decir literaturas o escrituras, para evidenciar cómo buena parte de la historia de la literatura colombiana se ha escrito fuera de Colombia, en situaciones de destierro, de exilio o de exilio voluntario y demás. Solamente para citar un antecedente, que pues Rigoberto tiene la charla sobre García Márquez en esa época, pues, la salida de García Márquez en el momento de la dictadura de Rojas Pinilla. Si bien es cierto, no es un exilio político en un sentido estricto. Hay otras definiciones que por supuesto hay que tener en cuenta, de ACNUR, de la ONU, la insistencia en el exilio como la separación de la persona con la tierra, con los territorios, pero yo creo que ante todo hay un punto de indefinición que está tanto en el tomo de la Comisión de la Verdad como en el informe del Centro de Memoria Histórica del 2018, que se llama Memoria del Exilio Colombiano, Huellas del Conflicto Armado más allá de las fronteras. Son dos textos diferentes, ¿no? Y creo que justamente estas problemáticas sobre la definición, incluso lo reconoce el informe del 2018, dice lo siguiente: la no definición del exilio en Colombia puede asociarse al conflicto y a los actores armados. Sin embargo, la falta de una voluntad política por reconocer y afrontar los efectos del conflicto, así como en su momento ocurrió en otros hechos victimizantes, ha contribuido a ignorar el fenómeno. Fin de la cita. En otras palabras, así como durante años en Colombia hubo un negacionismo del conflicto armado, también hubo un negacionismo del exilio, por muy real que fuera el fenómeno. Y de hecho justamente acá entre nosotros, incluso como Fabio está por acá, justamente es un testigo sobreviviente del exilio en un buen sentido, pero no había ese reconocimiento, es algo relativamente reciente. Bueno, segunda parte. Entonces recuerden, lo que he tratado de demostrar es ciertos puntos de partida jurídicos, políticos, de los dos informes de la Comisión de la Verdad, y ahora vamos a ir a la parte más filosófica, más literaria. Ya había citado a Walter Benjamin, y justamente Walter Benjamin escribió y sufrió en carne propia las heridas y el desgarramiento final de su último exilio en los Pirineos en septiembre de 1940. Benjamin, gran pensador de los umbrales, lector de Baudelaire, de Kafka, ellos mismos guardianes de los intersticios, Benjamin fue un gran avisador de incendios, avisador de peligros y avisador de incendios. Avisador de incendio, captador del ruido de la historia, incluso antes de que ésta suceda, o quizá más bien debido a ello. Así como Benjamin, en la literatura colombiana podemos tratar de rastrear algunos ejemplos, como en el temprano libro de poesía vanguardista de Luis Vidales, de 1926, Suenan timbres, donde escribe él 20 años de su primer exilio, ¿no? Recordemos que Luis Vidales se tenía que exiliar después del 9 de abril. Decía así el joven Luis Vidales. Yo lo tomo en la línea de Benjamin como una prefiguración, ¿no? Así como Juan Manuel hablaba de Uricoechea como un símbolo de la precariedad. Yo trato de leer muchos de estos escritores y de sus obras y escritoras también a través de una especie de prefiguración de la obra por venir. Decía Luis Vidales: ruidos de la época de las cavernas que andan todavía en el mundo. Ruidos, vosotros vagáis locos buscando una salida, pero al igual que yo, no habéis podido encontrarla. Fin de la cita. Es un poema que no está hablando del exilio propiamente, porque lo que está insinuando el joven Luis Vidales es un tiempo por venir. Él está buscando una salida que después va a tratar insistentemente de encontrar. Uno de los avisadores del incendio, entonces, como diría Benjamin, es el exiliado o el testigo del exilio, que no es lo mismo. Dicho testigo no apela exclusivamente a dar cuenta de un testimonio vivido en primera persona. Puede ser un diálogo de transterrados de larga duración,
como en el caso de Vargas Vila, con Consuelo Triviño. De hecho, se citaba en estos días la novela de Consuelo Triviño, Transterrados, pero también está la novela y la biografía y los estudios que ella hizo sobre Vargas Vila, Semillas de la Ira. Entonces también hay un diálogo entre exiliados de diferentes generaciones. Vargas Vila, a finales del siglo XIX, Consuelo Triviño, a finales del siglo XX. El exilio, como drama, expone una vida a una dura prueba del pasado, a una dura prueba del presente y a una dura prueba del futuro, en una condición liminar de la existencia misma. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha tomado en cuenta aún más las dimensiones del exilio y del exiliado como figuras del umbral de las violencias. Volvamos a Benjamin, a través del recuerdo poético que nos deja el escritor colombiano Ricardo Cano Gaviria, en torno, en su novela, a los últimos instantes de Walter Benjamin en su libro El pasajero Walter Benjamin. Es un libro publicado por la Universidad de Caldas, en un intento de, como los que estamos haciendo acá, un intento de una biblioteca de autores colombianos. Creo que desafortunadamente solamente se hizo un volumen, no sé si después publicaron otros, creo que no. Este párrafo viene del libro de Ricardo Cano Gaviria, El pasajero Walter Benjamin, que es una novela sobre los últimos momentos de Benjamin. Dice así: imposible seguir manteniendo esta especie de vuelo rasante sobre tantas cosas. La sangre fría, la condición de lucidez se esfumaba, mientras en su cerebro se hacía fuerte, casi decepcionante, una aspiración a decir cosas simples y elementales. No puedo seguir, todo termina aquí. Fin de la cita. Recuperemos la imagen del vuelo rasante y juntémosla con las sentencias tan afines al exilio como último momento. No puedo seguir, todo termina aquí. El vuelo rasante de la muerte se posa sobre el que está a punto de ser un exiliado, ya no en el último Benjamin, quien termina así su exilio, es decir, liquidando su propia vida. El que se exilia inicia un vuelo rasante hacia lo desconocido, que es a la vez ya conocido antes, paradójicamente. Lo no conocido, el futuro, las terras incógnitas, es lo presentido, lo que se deja atrás, lo que se recordará, lo que se irá olvidando. Los ramos de flores de Fabio con Margarita en el parque de Usaquén. El parque de Usaquén es mejor no hablar. Lo que se espera recobrar o transformar o perder del todo. El duelo intrínseco del exilio es intemporal. Similar al duelo de la desaparición forzada, no es claro el final del duelo del exilio, incluso retornando al país natal. El tiempo puede ser una de las peores sentencias. Pensemos en otra escritora colombiana, este sería ya el tercer ejemplo, Elena Araujo, en una entrevista del año 2011, que se publica en el año 2011. Dice ella, cito acá un poquito in extenso, de Elena Araujo: creo que precisamente el hecho de no volver a Colombia alimenta mi imaginación y mi memoria. ¿Por qué se exilia un escritor? ¿Por qué se exilia una escritora? Quizá le inspira el proyecto de un viaje iniciático, de una aventura existencial, o quizá la decisión de superar conflictos y situaciones insolubles. Refiriéndose a su vida en Chile, Gabriela Mistral solía decir que se había sentido forzada a mascar piedras con sus encías de mujer. Ella, como muchas antes que ella, y muchas después, pagaría cara su vocación literaria. En Latinoamérica, en Colombia, el proceso de acondicionamiento, aún en el siglo XX, todo esto lo dice Elena Araujo, principiaba desde la infancia. El régimen patriarcal y religioso nos enfrentaba a la disyuntiva de obedecer y someternos o sufrir las consecuencias en forma de castigo. Debíamos elegir entre pagar el precio de la rebeldía o soportar el peso de la opresión. ¿El precio o el peso?, se pregunta ella. La solución podía ser nefasta. En vez de describir la encrucijada en que nos hallamos muchas, prefiero referirme a un exilio interior, psíquico, que dificultaba nuestro acceso a la escritura. Como mujer, como autora, es tiempo de que me pregunte, ¿esa tierra Colombia donde se me censuraba constantemente, era acaso la patria mía? Fin de la cita. Creo que ese es el centro de muchas cosas que a mí me interesan y que nos convocan en diferentes grados, ¿no? Como plantea Elena Araujo que su primer exilio fue como mujer y como escritora desde el inicio.
Al volver a Benjamin, es casi inevitable pensar en los miles de exiliados españoles de la Guerra Civil, en su mayoría anónimos, cuyas voces y rastros se perdieron y aún hoy tratan de ser recuperados por múltiples iniciativas culturales, tanto en España como fuera de España. Ese fue mi punto de partida en el 2016. Yo partí primero del exilio de Clemente Airó, de un exiliado republicano en Colombia, y ahora he venido haciendo, por decirlo así, la vuelta de tuerca, más bien de ir al encuentro de exiliados colombianos. Es un poco la moneda al contrario. La figura entonces del exiliado como una grieta, como un umbral, ha sido estudiada recientemente por filósofos italianos como Giorgio Agamben, que fue uno de mis profesores en París 8, y Franco Rella. Los dos pensadores italianos contemporáneos se caracterizan por un pensamiento del fantasma, de la presencia, de la ausencia, de una desestabilización de la escritura, de lo callado, de lo oculto, de lo espectral, entre muchas otras cosas. No voy a citar acá todo lo que trabaja Giorgio Agamben sobre la figura del testigo y demás, pero es uno de los referentes fundamentales. Y en el libro de Franco Rella, también sobre la cuestión del testigo, se pone mucho énfasis en el tiempo, en la cuestión del tiempo, que es lo que he venido contando desde el principio, dónde se sitúa el exiliado o el testigo del exilio para hablar del tiempo vivido, cuál es ese lugar, desde dónde habita la pérdida, el desgarramiento y demás. Vamos ahora a la tercera parte, que son algunos ejemplos. Uno de ellos es la visión de R.H. Moreno Durán. Creo que en la obra de R.H. Moreno Durán, y lo hemos hablado desde hace 2 años con Rigoberto en los buses de los coloquios, hay varias cosas muy interesantes, ¿no? Una de ellas aparece, y esto es un ensayo más largo que terminé este año, pero solo voy a citar un pedacito, y de ahí viene esta idea del proyecto de las fiestas del exilio. Ese es un título muy irónico, porque justamente la idea de la fiesta es como dentro de la fiesta también hay tristeza, y dentro de los carnavales también hay drama y también hay recuerdos tristes. La fiesta no es la búsqueda simplemente de la alegría, sino que es la búsqueda de un movimiento, es algo diferente. Entonces, por ejemplo, en el ensayo de R.H. Moreno Durán sobre la novela de Frank Norris, El barco que vio un fantasma, se pregunta R.H. Moreno Durán qué son los hombres alegres, y plantea una distinción entre los buitres de mar, y hay todo un planteamiento de Moreno Durán de una crítica al exilio, una crítica al uso del exilio y al uso que hicieron algunos escritores latinoamericanos en Europa en los años 70 y 80. Y Moreno Durán, con su mirada muy crítica, lo llama los buitres del mar, entre la avaricia y el brandy, y los enfrenta a lo que él llama los viajeros, ¿no? Los viajeros diferentes a los buitres del mar. En R.H. Moreno Durán hay una visión muy crítica del exilio, que aparece pues en varios ensayos, para resumirlo en estos términos. Para salvar la vida, dice Moreno Durán, ya no la vida sino también la dignidad, muchos escritores buscaron refugiarse donde pudieron, y en su lugar de asilo entre la nostalgia y el desarraigo, escribieron y aún ahora escriben. Hasta aquí nada es extraño, pues en cosas de infamia lejos de la patria basta recordar a Ovidio. La única salvedad, y es lo que en realidad me preocupa, se da cuando de algo tan dramático como el exilio se hace una profesión. Fin de la cita. No voy a detenerme en lo de Moreno Durán porque realmente no da el tiempo. Y con el caso que quiero terminar es el de Freddy Telles. Entonces Freddy Telles, filósofo y escritor colombiano, nacido en Bogotá en 1946, hace parte de esta generación del exilio, del estado de sitio, del bloqueo de los años 60. Vivió las utopías de la revolución en los años 60 y luego tuvo que aprender el arduo oficio del exilio voluntario en Europa. Su obra nos interroga en la literatura. Siguiendo a Freddy Telles, vemos ante todo la idea de un disenso fundamental, el exilio como una forma de disenso muy, muy profunda. Yo recomiendo sobre todo esta novela que he venido trabajando, La ciudad interior. Justo el sábado pasado hice una ponencia en el coloquio de colombianistas virtual, y también el año pasado en un coloquio de Spinoza en Argentina sobre la relación de Freddy Telles con Spinoza. Y en esta novela
Es una novela híbrida, muy de palimpsesto, llena de diarios íntimos, incluso rompe la diagramación en 2 columnas, siguiendo mucho el libro Glass de Derrida. Freddy Telles hizo la entrevista de bolsillo con Bruno Masoldi a Derrida. Bueno, trabajos muy interesantes, realmente muy poco conocido, aunque está Cristo, si está Cristo por acá, pues tú conoces a Freddy Telles, por supuesto. De hecho, él te cita ahí en un momento. Dice Freddy Telles en la ciudad interior lo siguiente: la escritura es una espiral, porque es un pararse y un recomenzar sostenidos. La escritura es un círculo que avanza dando vueltas. Aquí mismo, esto que se escribe es un girar alrededor de algo. Estoy dando vueltas, ustedes lo saben bien, y sin embargo avanzo. A decir verdad, no sé qué es lo que gira o quién, pues ustedes también dan vueltas. He aquí otra de las características del círculo: la escritura incluye su lectura. El hacedor es hecho. De ahí la fractura, me imagino. Ella es un descentramiento constante, una centrifugación centrípeta, una unidad total. Pienso que la escritura es una modalidad de la contradicción. ¿Sí ven lo que quiero decir? Aquí hay 2 que escriben. Una cita de la ciudad interior de Freddy Telles. Y esa idea de que hay 2 que escriben está en varios de sus libros. Por ejemplo, está en sus libros de ensayos que publicó la Universidad Nacional en 1986. Hay un ensayo magnífico sobre Kafka, donde incluso él se pone en escena, y me hablaba un colega francés también de una entrevista que le hizo Freddy Telles a Cioran en francés, que esa todavía no la he encontrado, pero me lo contó ayer en un mensaje de texto un colega colombiano que está en Francia. Y por ejemplo acá es una escena teatral. De hecho, la entrevista de bolsillo es una escena teatral. Incluso hasta es más importante lo que pasa alrededor de la oficina de Derrida que incluso las preguntas mismas y la conversación de ellos. Entonces, por ejemplo, Freddy Telles lo plantea así, como personajes: X. Cioran es más escéptico que Nietzsche, y podríamos decir incluso que se toma menos en serio. Y le responde el otro yo de Freddy Telles, que se titula Z. Cioran es más danzarín, y el X de Freddy Telles le responde: yo sí creo, si bien su danza no es siempre alegre. Fin de la cita. Y para ir a la parte final, vuelve y dice Freddy Telles en la ciudad interior: parado en la intersección de la calle Bobillot con la calle Tolbiac en París, pensé que la escritura es un caminar e invertí la frase. El caminar es una escritura. Mi doble escritor, mi yo responsable, me había llevado de regreso a la máquina de escribir, al manuscrito. Y aquí viene el efecto de espejo y la imagen de Bogotá y de la generación de los años 60, que se encuentra él caminando por la Rue Tolbiac en París, y dice lo siguiente el narrador, o uno de los narradores de la ciudad interior: se me vinieron a la mente los nombres de mis amigos de juventud que habían muerto por una causa política, fundadores de una guerrilla urbana, poseídos por sueños y utopías, sacrificando sus vidas por ellas y pensando instaurar un reino mejor en esta vida. Álvaro Fayad, Bateman, Luis Otero. Repetí sus nombres ceremoniosamente a la par que ponía flores en una tumba. Yo también había estado dominado por esa fiebre política, y ahora mismo no podía decir que no era un poseso, persiguiendo sin cesar una ciudad, una imagen que me restituyera, y escribiendo sin más. Toda creación es eso, la posesión de algo que nos domina, nos quema con lentitud el cuerpo, dejándonos entrever momentos de gloria, alegrías que buscamos por pura compensación. Fin de la cita. Quien quiera, con mucho gusto, le puedo compartir la ponencia completa de R.H. Moreno Durán, de Freddy Telles. Este es un trabajo que estoy culminando en una primera fase en el Cari Cuervo este año, de escrituras del exilio. Ya es un manuscrito más o menos de unas 150 páginas de estudios de caso. Aquí solamente es un panorama por razones de tiempo. Conclusión, y mientras tanto les voy circulando este pequeño panfleto, y me ayudas ahí, porfa, a difundirlo. Esta es la conclusión, y lo que hay acá es un índice inicial tentativo de algunos títulos, de algunas escritoras, de algunos escritores, de algunos géneros, que podrían constituir una biblioteca del exilio. Recuerden la reunión que tuvimos con el profesor Medófilo hace un par de meses, de informes de trabajos de investigación, le dejé ahí este índice. Conclusión.
leemos a Freddy Telles como disuelta superficie de la escritura, de los bordes, estoy muy en sintonía de todo lo que planteó hoy Carmen Elisa, escrituras de los bordes de lo vivido y de lo no vivido, de las aceras extrañas, de las pesadillas, de lo que fue una vida pasada o pesada, como dice Elena Araujo, pesada o pasada, por los dolores, las grietas del ayer, como un poema volátil. El que se exilia no pudo vivir más en su tierra natal. Las razones responden a una imposibilidad fundamental, más o menos ideológica. Exiliarse es cavar un foso de tiempo. No se puede dejar de mirar atrás, sobre todo inconscientemente. El atrás es un adentro. El atrás del exiliado es un pliegue fatal. Combate permanente con la melancolía de los inacabables adioses, ceremonias inconclusas. Se espera volver al país natal, como decía M. Césaire, pero ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese país natal, como decía Elena Araujo? ¿Existió alguna vez esa patria literaria? Existió, pero ¿cómo existió para ese exiliado? El exiliado presiente que no habrá regreso, aún volviendo, no se recuperará de lo anhelado. Incluso puede ser aún más un regreso en forma de pesadilla. El retorno, aún produciéndose años, décadas después, no será un reencuentro. Relámpagos de fantasmas de lo que se recordaba y de lo que queda. Tiempo de las ruinas, tiempo de los testigos. Y lo que tienen ahí, pues es simplemente como una tentativa de algunos autores, de algunos títulos, de una forma de agrupación que por supuesto yo he ido recopilando con muchas cosas que escucho de ustedes y que agradezco quien lo quiera escribir ahí en una de esas hojitas. Muchas gracias. Bueno, Alberto, muchas gracias por su presentación. Creo que nos pone en algo que se ha enunciado, que ha estado presente todo el tiempo, pero que no lo habíamos o al menos yo no lo había sentido tan fuerte, que es la figura de autor. O sea, ¿qué es ser un autor? Y lo siento tanto en la presentación porque hace una relación que es compleja y que quizá pues la vamos a hablar después, que es la relación entre el personaje de vida, que es el autor, y el personaje de la novela, y el personaje narrador, y esa relación que es como, que tiene que ver con esa autobiografía, que tiene que ver con esa, porque claro, ahí aparecen cosas interesantes y que habría que también pues conversar sobre quién habla allí, o sea, cuáles son esas voces, porque las voces son las que configuran la literatura. Entonces, qué pena que yo tome la palabra así, pero quería decirlo, y entonces vamos a las preguntas y los comentarios de ustedes. Bueno, la primera, miré la lista y me parece excelente que haya la conferencia primero y la lista de las novelas o escritores exiliados. Lo de Osorio Lizarazo, no sé por qué no se pensó más bien en el Día del Odio la biografía de Gaitán, que fueron publicadas en el exilio, con Perón, eso lo sabe todo el mundo. Pero hay otra novela, y no está allí, y que es muy importante, también hija del exilio, es Los elegidos de López Michelsen, también fue, y yo sé que no es novelista, pero sí uno sabe que es la figura más importante de intelectual por fuera de Colombia en el siglo XX, que fue Germán Arciniegas, y él también estuvo en el exilio. Claro que en internet se dice que a ellos los exilió no Laureano Gómez, sino Rojas Pinilla, porque el internet siempre miente, y tienen que decirle a Rojas Pinilla que fue el único dictador en Colombia, como si no hubiéramos tenido ese Pinochet con corbatín que se llamó Turbayal y cosas así. La pregunta es, bueno, sí, digamos, recordar esto, el exilio, y como hiciste tanta alusión a Benjamin, es que ese Benjamin, sí, que pobrecito, ¿no? Nació como en 1892, él tuvo una vida, bueno, y el relato de Hannah Arendt es extraordinario,
sobre la vida de él, pero sí había que anotar ese asunto tan complejo y profundizar un poco en Benjamin, la condición de autoexilio en él, claro, porque el problema de él era que ¿qué hace un judío con una gran cultura, ¿sí? En medio de una Europa y una Alemania permanentemente con un antisemitismo enorme? Pero sin embargo, él nunca resistió, él siempre se resistió de ir a Palestina, ¿no? Scholem hasta le dio $10,000 para que se fuera, creo que fue en 1932, para que fuera profesor de la Universidad de Hebrea en Palestina. No estaba el Estado de Israel, que está haciendo lo mismo que les hicieron a ellos hace unos cuantas décadas, pero sería más interesante hacer una pequeña alusión a la importancia también de esa figura tan importante de Benjamin, que la citaste muchas veces. Pero recordar sí, López Pumarejo, López Miquelsen, esa me parece que faltaría. Yo aprecio mucho esta ponencia porque no solo se limita a plantear una problemática muy compleja. Recordemos que somos 5 millones de colombianos fuera del país, 5 millones, no 300 personas, pero yo sí invitaría a hacer una profunda reflexión, porque el término exilio, ¿cuándo surge como tal? Con la Guerra Civil Española. Y entonces el exilio es político, no puede ser otra cosa. Y el migrante es otra cosa. Y que me mencionen a Germán Arciniegas como un exiliado me ofende, nos ofende. Nos tiene que ofender porque él fue siempre embajador, lagarto y todo lo que queramos. Yo lo recuerdo en esas horribles conferencias a que me obligaba a ir doña Lucy Nieto de Samper para escuchar a ese señor, que nunca aprendió italiano y olvidó hablar el español. Y hablaba itañol de una manera horrenda y decía barrabasadas y babosadas. Entonces yo sí te invito, Alberto, porque tu inteligencia y tu capacidad de reflexión, te invito a que pienses muy bien el asunto del exilio, porque es diferente quien por cuestiones de hambre, y ese es el libro Transterrados de Consuelito Triviño, a quien estimo profundamente, pero yo no puedo entender a Julio Laciregui, mi hermano del alma, quien migra a París, quien decide de ir a París a estudiar, y en París no solo estudia, sino trabaja y se convierte en el escritor del peso específico en que se ha convertido. Pero no se puede hablar de exilio en su caso, porque el exiliado es el perseguido político, al quien sacan del país a patadas, como me sacaron a mí. Entonces yo sí te pido que vamos a profundizar sobre esto. Eduardo García Aguilar no es un exiliado. Consuelito Triviño decidió irse a estudiar a Madrid y regresó a Colombia, y como la trataron mal en Colombia, resolvió irse de nuevo a España, donde ha hecho una carrera brillante, no solo como responsable del Cervantes virtual, sino como periodista y escritora. Freddy Telles es un caso específico, diverso, porque Freddy Telles fue un militante político de la extrema izquierda en Colombia. Entonces él sale del país en condiciones muy complicadas y ha desarrollado una obra extraordinaria. Yo pienso que el mejor pensador colombiano que tenemos en el exilio en el siglo XXI es Freddy Telles. Y los invito a leer sus novelas, los invito a leer ese pequeño libérculo precioso que se titula Pequeño Manual del Libre Pensador, que publicó Silva hace unos años, y por razón por la cual lo invité a mi universidad en Bérgamo a tener un extenso seminario sobre el argumento del libre pensador y sobre el argumento del exiliado. Entonces ahí no me digan que Álvaro Mutis es un exiliado.
Él fue un perseguido por la justicia, todos lo sabemos, ¿cierto? Fue un perseguido por la justicia. Ahora, hay otro tipo de exilio al que sí invito yo a reflexionar, y creo que lo hablé en la entrevista que me hizo Darío, un exilio que es el exilio de género. Es decir, el gay, la lesbiana, el diverso, que es perseguido en sus ciudades, y yo puse ejemplos. Miguel Falqués Sertén es un ejemplo claro de un barranquillero, perdón, Reinaldo Hereres, pero estamos hablando de Colombia. Hay otro caso muy palpable, muy latente, que es el de Félix Ángel, escritor y pintor, un artista de grandísimo nivel, que se tuvo que ir de Medellín y vive en Washington, y es un gran promotor de la cultura colombiana. Ahora bien, yo te invitaría también a reflexionar un poco más a fondo sobre no solo sobre la terminología, sino sobre la concepción general del exilio. Es decir, Pablo Montoya no es un exiliado. Él optó por irse para París, a aventurar, lo deja claro en sus novelas, en la escuela de música. Ese Pedro Cadavid, mediocre escritor, mediocre personaje, se va de Tunja frente al fracaso de la escuela de música, se refugia en París porque él mismo está en una crisis interior en que quiere dejar la música y se convierte en un musicólogo, y se pone a leer a Rulfo, a García Márquez, después despotrica sobre García Márquez, en fin, pero él se va a París y regresará con la última novela para insertarse en Medellín. En fin, podremos conversar sobre esto, y hay un término italiano intraducible al español, que es el título de un libro que yo tardé 33 años y medio en escribir. El término es altrove. Altrove es el no lugar, el lugar otro, el lugar donde uno está. Por ejemplo, yo estoy aquí y Juan me dice, ¿dónde tienes la cabeza? Y yo te digo, en el altrove. Ese altrove, ese no lugar, que Ítalo Calvino trabaja de manera excelente en el libro Lección Americana, que en español se llama 6 conferencias para el nuevo milenio, lo trata muy bien, y altrove es la patria de nadie, porque el exiliado se queda sin patria, y la patria no son los símbolos, no es el amarillo, azul y rojo, los 3 colores del piojo, no es la banderita, no es la ausencia del ajiaco o la falta de una pitaya. El exilio es una situación, un estado del alma doloroso, profundamente doloroso, y es decir, retopar esas heridas no es fácil. Yo solo quisiera preguntarte, en los estudios de Argentina de los 80 o de los 90, surge una imagen, y es la del escritor como extranjero. La idea del escritor como extranjero, de su tiempo, de su realidad, de su contexto. Es solamente eso. ¿Cómo trabajar la figura del escritor como extranjero en esta? Sí, bueno, no, yo traté de ser muy claro, Fabio, en que yo no estoy diciendo que la lista o los escritores mencionados son exiliados políticos. Yo hablé varias veces del testigo, ¿no? Ante todo insisto en que son testigos de exilios, y ese testimonio no necesariamente es biográfico y no necesariamente es vivencial, ¿no? Justamente Julio, que recién llegó, que hemos conversado sobre eso en otros momentos, por eso yo hablaba mucho del borde, del umbral, y no solo de novelas, sino por eso hay poesía, hay cuento, hay crónicas, hay otros géneros. Es de qué manera los colombianos que han salido de Colombia han sido testigos de varias formas de exilio. Yo entiendo tu planteamiento y tu preocupación de que haya una precisión de la diferencia entre el exilio político y otras formas de exilio. Puede ser exilio interior, exilio poético, autoexilio, claro. Es decir, yo creo que es fundamental esa aclaración de la diversidad, de que yo no estoy hablando solamente de un exilio político,
Por eso pongo en el índice tentativo de Biblioteca de Escrituras del Exilio. Algunos de ellos, como Luis Vidales, lo vivieron en primera persona, es decir, fueron exiliados políticos. Y otros no son exiliados políticos, pero fueron testigos o en sus obras construyen relatos, porque también de lo que se trata acá es construir relatos, y no todo es, justamente lo que decía Carmen Elisa, no todo es autobiográfico, o no todo es referencial, ¿no? Y por eso lo que a mí más me interesa es la obra de Freddy Telles, ¿no? Porque creo que en la obra de Freddy Telles se dan este cruce de caminos de lo ficcional, de la no ficción, del diario, del ensayo literario, del ensayo filosófico. Hay que hacer la mención de la editorial Sílaba, que es quien ha venido editando y publicando toda la obra de Freddy Telles. Por ejemplo, esta novela originalmente del año 90, en España la publicó Sílaba en el año 2020. La vida es experimento, realmente es un escritor que vale la pena conocer mucho su trabajo. Y para mí sería un poco el símbolo de lo que a mí me interesa, ¿no? De dialogar con los exilios, no solamente con el exilio político, sino con otras formas de exilio. Es como la precisión que quisiera dejar. Y Aleida, bueno, tu pregunta sobre el extranjero, sí, yo creo que puede ser una condición muy interesante de la derrota, ¿no? Y del derrotado, a propósito de Pablo Montoya, ¿no? De la novela Los Derrotados sobre Caldas. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer en esas cartografías, ¿no? Es algo que a mí me parece ante todo un punto de partida. Yo insisto mucho en esto, ¿no? Porque en la medida en que no hay una biblioteca del exilio como se ha hecho en España, y por eso yo parto mucho de la referencia de lo que hizo España con la guerra civil, pero acá no hemos tenido eso. Entonces es un punto de partida y es una búsqueda de un corpus. Yo creo que ante todo es el intento de la configuración de un corpus posible, igual que pasa en la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana. Son 20 volúmenes, pero eso no agota la literatura afrocolombiana, ni tampoco en la Biblioteca de Escritoras reciente. Son solamente como tentativas de ordenamiento, de selección, pero pues son puntos de partida realmente. Bien, muchas gracias. Pasamos entonces a la siguiente.